Me parece interesante. No sé si llamar un estudio, quizás sí, pero quiero compartirles o hablar sobre el tema que crecer es una transformación necesaria. Crecer es una transformación necesaria. Necesitamos crecer. Hace un rato estábamos hablando con algunos de los chicos y decíamos sobre la nena de Carlita, ¿no? que es ese bebé, o tenemos el caso de la nena de Soledad, que tan pequeña, tan niñita, tan chiquitita, y necesitan alimentarse para poder desarrollarse y crecer. Y yo creo que cada uno de nosotros es necesario que nosotros crezcamos, ¿no? en nuestra vida espiritual. Hay algunos que a veces quieren crecer y bueno, se quedan como enanos espirituales y no crecen, se quedan en ese nivel de vida, ¿no? Quedándose con los panes y los peces, quedándose con una vida secundaria. Como Jesús alguna vez desafió a los discípulos y les dijo: muchachos, está bueno lo que ustedes vivieron, pero hay un paso más, crucemos al otro lado, no nos quedemos solamente con los milagros de ver cómo se reproducieron los panes y los peces, sino que es el tiempo de crecer y vayamos al otro lado. Y el desafío de Dios sigue siendo lo mismo. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 15, nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice: sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dice el consejo de Pablo a la iglesia de Éfeso, dice: crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, tenemos una necesidad de crecer en el Señor, porque la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros crezcamos, ¿sí o no? ¿Cuál es la voluntad para tus hijos? Bueno, cuando eran bebés, estaba rico, estaba lindo, Algunos dicen: ¿cómo me gustaría que toda la vida se hubiese quedado así? ¿No? Pero no, es imposible eso. Porque vemos que el niño era un bebé, se desarrolla, crece, y ahora es independiente, maneja sus propias situaciones. Y yo creo que Dios también anhela lo mismo para nosotros. Pero también en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 13, nos dice lo siguiente: ¿para qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Por qué Dios me pide a mí que crezca? Y acá está la clave. La voluntad de Dios es que crezcamos, y en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos, escuchen, todos, esa es la voluntad de Dios, no que algunos, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos a un estado de madurez y a un estado de plenitud en Cristo. 7 características rapiditas que yo se las voy a estar ministrando sobre el crecimiento, características del crecimiento. En lo primero, el crecimiento espiritual se basa primordialmente en el nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay un crecimiento. ¿Sí o no? Claro. Es necesario. Se basa en el nuevo nacimiento. No hay crecimiento espiritual si no hemos nacido de nuevo. Pero lo que implica el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no implica que yo un día, a mí me invitó alguien a la iglesia, me invitó mamá, me invitó papá, y ahora cuando el pastor o el predicador diga: levanta la mano para recibir a Cristo, hacelo. No, eso no es un nuevo nacimiento. Eso es un proceso de que alguien me enseñó que yo tengo que levantar la mano. Un nuevo nacimiento no es fruto de una emoción, sino que un nuevo nacimiento, como dijo Jesús a Nicodemo, eso es clarísimo. Es necesario nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo. Y la confusión que tenía Nicodemo, pobrecito, la que muchas veces tiene una duda. ¿Cómo hago yo para entrar nuevamente en el vientre de mi madre? ¿No? Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, así no. Y algunos creen que por las obras van a nacer de nuevo, algunos creen que por la limosna van a nacer de nuevo, y no, tenemos que nacer del agua y del espíritu. Por eso es importantísimo. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, nos dice ahí, Juan, dije Juan, ¿no? No dije sí, Juan. Juan capítulo 1,
versos 2 y 13. Para mí es el pasaje de la identidad del cristiano. Nuestra identidad se basa en esos pasajes. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa es la identidad que es el ADN nuestro, nuestra identidad en el Señor. Dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Le dio la potestad, la exousia, el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay una gran verdad, viste que todos te dicen, somos todos hijos de Dios. No. Es decir, agarrá Juan capítulo 1, verso 2 y te vas a dar cuenta que no somos todos hijos de Dios. Que somos creación, sí somos creación, pero no somos hijos, más a los que recibieron les dio la potestad. Y el verso 13 nos dice, los cuales, escuchá esto, los cuales, dice que no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que fue la voluntad de... Tremendo, clarísimo. Amén. Este es un pasaje que tiene que estar grabado en nuestros corazones, porque si hay algo que el enemigo va a tratar de atacar para que nosotros no crezcamos o no tengamos un crecimiento espiritual, es sobre nuestra identidad. No sabemos de quién somos el Padre. ¿Sí? Cuando uno ignora quién es el Padre, en muchos de los casos nuestra nación ha vivido un hecho fuerte, donde hubo hijos desaparecidos y donde yo realmente me asombro, gente de 40 años, 45 años, buscando todavía la identidad, la importancia de esa identidad del Padre. ¿No? Han sido adoptados, muchos han tenido buena familia, sin embargo hay algo en el interior que los moviliza a ellos a buscar identidad, ¿sí? Y nosotros tenemos que asesorarnos de esa identidad de que somos hijos de Dios. Porque cuando tomamos esa identidad de que somos hijos de Dios, por más que venga el diablo y nos susurre que te quedaste sin Dios, que Dios te abandonó, Dios te dejó y no está. No, yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo, Él me ama y me guarda y me cuida. Lo segundo, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual está dado en la obra del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Por eso la importancia de tener esa relación íntima con el Espíritu de Dios, esa relación íntima con el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 5, capítulo 5, verso del 5 en adelante. Capítulo 5. Sé pues imitadores de mí, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero nos dice, pero ni fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Palabras deshonestas, necesidades, truanerías que no convienen, sino antes convienen con acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellas, porque en otro tiempo ustedes, o yo, o nosotros, estabas en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te va a alumbrar Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y es en el verso 18 donde nos dice, no se embriaguen con vino, no busquen despersonalizarse, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La necesidad para poder desarrollar nuestro crecimiento, hermanos, es que tenemos que vivir una vida impregnada del Espíritu Santo. Nos enseña que Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo es aquel que nos enseña y que nos va a guiar a toda verdad. Dice en el libro de Juan, capítulo 16, Juan 16:13, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este pasaje es una revelación tremenda para el crecimiento de nuestra vida espiritual. La unidad con el Espíritu nos ayuda a que el Señor nos revele su voluntad perfecta sobre nuestra vida. Lo tercero que quiero hablarles, que el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de experiencia de la gracia de Dios. Repito, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de experiencias de la gracia de Dios. Tengo que conocer la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Es un regalo no merecido. La gracia, estamos aquí por la gracia del Señor. Hace un ratito hablamos allí en nuestro grupo de crecimiento y decíamos, ¿cuánta gracia ha tenido el Señor? ¿No? Que nosotros que somos adoptados, tenemos en medio de nosotros, no comparándolo con el pueblo de Israel, decimos qué tremendo, porque dentro de nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina y está la naturaleza humana. Y eso es pura gracia de parte de Dios. No hubo en alguno de nosotros que pudiera comprar que esa gracia estuviera en nuestro interior. Y tenemos que tener experiencias de la gracia. Es muy diferente, escucha esto, saber cosas sobre Dios, repito, es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Interesante. Hay mucha gente que conoce cosas de Dios, pero no lo conoce a Dios. Hay gente que se disfruta de los milagros, pero no tiene intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hay gente que ve que los paralíticos se levantan, pero no tienen intimidad con Él. Y parte del crecimiento es tener esa experiencia con la gracia del Espíritu Santo. Es conocer al Señor. Poseemos mucha información sobre Dios. Conocemos sus atributos. Podemos citar la palabra muchas veces. Pero ¿tenemos una relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Porque a veces podemos conocer y tener conocimiento, ¿no? Lo que siempre digo, este amigo me decía en Buenos Aires, y yo del día que agarré el pastorado, tuve que agarrar los libros y prenderlos fuego porque no me sirvieron para nada. Lo único que obtuve fue conocimiento. Sí, está bueno haber todo el conocimiento, pero en la práctica no me ayudó en nada. ¿Y no está mal tener conocimiento? No, porque yo tengo que conocer a quien voy a servir, ¿sí o no? Yo tengo que tener un conocimiento pleno al Dios que estoy conociendo, o al Dios que sirvo. Pero también tengo que tener una relación de intimidad con el Señor. Una relación que me lleve a tal punto que Él pueda decir, mi amigo. No, aunque Él ya dijo, yo no llamaré siervos, sino que llamaré mis amigos, porque yo les voy a revelar. Pero Él quiere ser mi amigo, yo tengo que ser su amigo. ¿Alguien me entiende? ¿No? Él quiere, yo tengo que también querer ser su amigo. ¿Amén? Entonces, tenemos una relación con Dios, lo conocemos en privado. ¿Lo conoces a Dios en privado? ¿Tenés experiencias con Dios? A mí me gustan los días domingo y cuando empiezan a dar testimonio, porque algo pasó. Algo te relacionaste con Dios en el culto, en la reunión, en la semana. Algo pasó.
relación con Dios. Y la otra pregunta es, ¿lo conocemos en privado? ¿Lo conoces a Dios en privado? ¿Cómo se manifiesta Dios? Yo creo que hay una multiforme gracia, ¿no? Porque Dios a uno se les manifiesta de una forma y a otros se les manifiesta de otra. Yo contaba en las células de crecimiento que hay gente que escucha la voz audible de parte de Dios. Y gloria a Dios, ¿no? Yo conocí a un pastor que sentía el perfume del Espíritu Santo. Y él decía, ahí está el Señor, y él sentía, ¿no? Y otros por ahí, por la fe, le creemos al Señor que Él está, nos afirmamos en la palabra y decimos, aunque estén 2 o 3 reunidos en su nombre, vas a estar y vas a estar y estás ahí. Yo creo que aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no oiga nada, tu palabra lo dice, yo le creo tu palabra. Pero conocemos a Dios en privado. En el libro de Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3. Capítulo 3, verso 18. Mira lo que dice. Me gusta este pasaje. Antes bien, dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mira la exhortación de Pedro a la iglesia contemporánea, universal, porque la iglesia es viva, ¿sí? Y nos cae a nosotros. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces esto nos impulsa a que nosotros queremos crecer, debemos crecer, pero tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. Si dice que Pablo habla de crecimiento en crecimiento y gracia, haber experimentado el perdón de nuestros pecados. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirlas con otras personas ni crecer. Si yo no me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida, no puedo compartirlo. ¿No? Lo que siempre decimos, ¿cuál es el mensaje más eficaz que nosotros tenemos? Lo que antes fuimos. Yo siempre me río de ese ciego que Jesús ora por él y le dice, bueno, no le vayas a decir nada a nadie, y va y lo empiezan a agarrar los religiosos. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Y quién te hizo esto? En un día de reposo, y le daban. Y el ciego le dijo, mira, yo antes estaba ciego, ahora veo. Se acabó, se acabó la conversación. Y muchas veces ese es el testimonio que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Qué te lavaron la cabeza? ¿Qué te dicen? Mira, yo no sé que mi vida antes estaba perdida, no tenía un futuro, estaba metido hasta el caracú con el pecado y ahora me hizo libre. Amén. Esa es la gracia del Señor. Lo cuarto, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. El crecimiento espiritual nos lleva a nosotros a un nivel de humildad. Ser humilde no implica estar siempre con la cabeza agachada. Alguien dijo, postrados delante de Dios, levantados delante de los hombres. Yo me postro delante del Señor, me arrodillo delante de Dios, pero también tengo una postura de que soy un hijo de Dios. Pero tenemos que tener humildad. Dios resiste al soberbio y da gracia a ¿quién? Al humilde. Alguien dijo, y yo siempre esa palabrita me la guardé en mi corazón, que el guardián de nuestro corazón debe ser la humildad. El guardián de nuestro corazón debe ser la humildad. Aquel que abre la puerta para que todo pase en nuestro corazón debe ser la humildad. ¿Sí? Porque el Señor siempre se agrada con aquellos que son humildes. El conocimiento de por sí, el conocimiento, el hecho de escudriñar la palabra, muchos han dicho esto, muchos testimonios, que el conocimiento muchas veces los ha llevado a enorgullecerse por todo lo que sabían. Y el conocimiento desmedido trae orgullo. ¿Sí? He visto gente que es muy estudiosa, ¿no? Muy preparada, pero tiene un ego tan elevado que no le llegas a nada. ¿Sí? Por eso viste que a veces cuando predicas el Evangelio es más fácil predicarle al humilde que
que el que tiene conocimiento, porque por el conocimiento todo lo razona, todo pasa por la cabeza. El humilde dice, la palabra dice, bueno, el Señor hizo reproducir los panes y los peces y ella igual dice, yo necesito esto. Pero el intelectual, ¿qué hace? Comienza a pensar, ¿y cómo lo hará? ¿Y cómo lo hará? Y seguramente alguno habrá venido y le habrá traído 2 panes y 5 peces y después trajeron otras cosas. Todo pasa por la mente. El conocimiento muchas veces que nosotros adquirimos puede producir en nosotros un orgullo que nos aparte y nos separa del conocimiento de la Dios. Amén. Entonces, cuidado. Pero si sabemos que lo de Dios es correcto, ese conocimiento va a reflejar lo que Dios es. Entonces yo debo tener un corazón humilde, predispuesto a leer la palabra, que la palabra de Dios me hable. Yo te doy un consejo: aprende a leer la palabra despacio, no te apresures, porque no vas a ser más salvo más rápido que leas. ¿No? Al contrario, yo creo que si leemos más despacio vamos a tener más revelación de la palabra. Respeta los puntos, respeta las comas, deja que Dios te hable, poner pausa. Viste que comenzamos el año y dice, voy a estudiar voy a leer la Biblia en un año, y si me olvidé 3 capítulos y bueno, ya lo recupero, ¿no? Y después cuando ¿qué decía los últimos 3? Nos pasa. Pero lee la palabra despacio. Dios me empezó a hablar muy profundamente. Me mandó para adentro cuando comencé a leer la palabra despacio, dándole tiempo a ese conocimiento, a que el Espíritu Santo de Dios se meta, hable a mi corazón, entre en mi interior y pueda revelarme sus verdades. Amén. Santiago capítulo 4, verso 6 nos dice que Dios exalta al humilde. A ver, vamos a buscar Santiago, por donde anda Santiago, acá lo tengo cerquita. Capítulo 4, verso 6, nos dice, pero el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Que el guardián de nuestro corazón realmente sea la humildad. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no fue soberbio. ¿Usted qué dice? Filipenses, capítulo 2, verso 5. Haya pues en ustedes este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse o aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, es el ejemplo de Jesús. Lo quinto, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Transformación real, y me gustó esto. ¿Cómo se ven las transformaciones? A través del cambio de vida. Hace un rato estuvimos leyendo, dice que no tenemos que volver a hacer las cosas que antes hacíamos. El que hurtaba no hurte más, el que adulteraba ya no lo haga más. Hay una transformación y esa transformación es real cuando Jesús viene en nuestro interior. Cuando Jesús viene en nuestro corazón, todo lo cambia, todo lo transforma. ¿Sí o no? Todo lo cambia. Él lo altera, lo modifica. El Señor hace que nuestros pecados como el rojo carmesí los hace como blanca lana. Es impresionante. Pero tenemos que tener, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos ama demasiado como para dejarnos así. Dios no nos quiere dejar así. Siempre yo digo que hay 2 tipos de santificación. Está la santificación cuando recibimos a Cristo, tenemos el sello, somos santificados. La palabra santificado o la palabra santo significa apartado. El Señor nos aparta, nos pone el sello. Por eso la importancia del primer punto, ¿no? Es la necesidad del nuevo nacimiento. El Señor nos sella, dice, esta es mi propiedad, me redime, Él paga por mí. ¿Amén? Ya soy hijo de Dios. Ahora, Dios no quiere que yo me quede en esa condición.
no me quiere dejar así, sino Él quiere que yo siga creciendo, que yo siga madurando, que yo siga teniendo conocimiento. Por eso en el libro de Romanos, un pasaje que conocemos muy de memoria, capítulo 12, pero a veces me gusta leerlo, Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. 12, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que nos está queriendo decir Pablo. Pablo está queriendo decir a la iglesia de Roma, muchachos, presenten su vida como un cuerpo, como ese cuerpo entero, para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor. Es el sacrificio, dice, para que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto que yo puedo dar en mi razonamiento, es lo que yo le puedo ofrecer a Dios. Por eso, a veces es llamativo, hace un rato hablábamos sobre la adoración celestial, ¿no? Digo, qué llamativo que a veces nos cansamos de cantar 45 minutos, media hora, una hora, y ya empezamos a mirar para arriba, y ya nos empezamos a sentir incómodos, y ya las hormigas nos... Cuando esto es un ensayo de lo que va a ser una eternidad. Si yo no aguanto una hora acá, 45 minutos, ¿cómo voy a aguantar toda una eternidad? ¿Se puso a pensar eso usted alguna vez? Si me aburro en la alabanza y en la adoración, es el culto que yo puedo entregarle al Señor. Es el sacrificio vivo, santo y agradable que yo le ofrezco a Dios, mi alabanza, mi adoración, mi entrega, mi consagración, mi santidad, mi búsqueda permanente y continua. Y entonces viene el verso 2 y le dice, no se conformen a este siglo. Dice, no se conformen, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y hay una coma. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ahí es donde la palabra nos responde y nos dice que es agradable y perfecta. Entonces tengo que transformar mi mente debe ser renovada. Porque venimos de un andamiaje donde nos enseñaron la cultura del sistema, la cultura del mundo, la cultura de mi casa, la cultura de mi ciudad, la cultura de mi provincia. Y ahí yo vengo con toda mi mochila de cultura. Cuando recibo a Cristo, yo tengo que entender que ahora tengo una cultura diferente. Tengo la cultura de Cristo. Yo antes, para poder avanzar, le tenía que pisar la cabeza al mundo. ¿Sí o no? Para llegar a un lugar de privilegio. Ahora me doy cuenta que si me pegan una cachetada tengo que poner la otra. Que si voy una milla tengo que hacer dos. Que el que sirve es mayor que el que se sienta a la mesa. Entonces no entendés nada. ¿Qué contraposición? La cultura de Cristo contra la cultura del mundo. Solamente con una mente renovada y transformada, que me enseña que la voluntad de Dios para mi vida, para mi hogar y mi familia es agradable y es perfecta. Amén. Punto 6. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. El crecimiento espiritual nos demanda una actitud de ir hacia adelante, de avanzar, de no detenernos. Fíjense ustedes, la vida de Jesús nunca fue establecerse en un lugar fijo. Él tenía un lugar estratégico, pero él siempre avanzaba, siempre iba hacia adelante. Él terminaba de sus prédicas, iba al monte del Padre, terminaba por el monte, seguía predicando, se subía a una barca. Esto nos enseña que la vida del cristiano es una vida de acción, es una vida de aventuras. Yo siempre digo que para mí, ¿no? La oración es una película que vos podés recorrer el mundo solamente cerrando tus ojos y orando a Dios, ¿no? Porque cuando te pones a orar a Dios y te acordás de los misioneros y te acordás de las ciudades, de las naciones, de los países,
recorres el mundo orando, ¿sí o no? Te subís a la barca y comenzás. Pero el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos invita a seguir creciendo. ¿Amén? El Señor te invita a seguir creciendo. Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, dice Pablo, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo, mirá que había andado Pablo, mirá que había servido, obra misionera, encarcelado, golpeado, y nos dice esta palabra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, punto y coma, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, yo no me detengo, yo no me freno, dice, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Pablo nos invita a seguir caminando, mira que Pablo se podía haber quedado con todos los títulos, con todos los honores. Cuando fue metido preso ahí en Roma, él podría haber dicho, bueno, me jubilo en la cárcel. Sin embargo, siguió escribiendo cartas que hoy nos llegan a nosotros, nos inspiran, nos animan. Y dice, yo prosigo a la meta, no te detengas, seguí creciendo. Y es un consejo de parte de Dios para la iglesia de este tiempo. No te detengas, seguí creciendo en el Señor, seguí buscando de parte de Dios. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras que carguemos con el pasado. El pasado es una mochila tremenda, tremenda, tremenda. El pasado no corregido, no restaurado, no sanado, es una mochila que no me permite a mí crecer, no me permite avanzar. Muchos cristianos, yo veo que a veces vienen a la iglesia y vienen con cargas pesadas. ¿Sí? Y hay muchos que se han avivado, entre comillas, y dejan la mochila ahí en la sillita y la colocan ahí. La dejan ahí, ¿no? La cuelgan, la ponen ahí y vienen al culto y disfrutan. Y cuando se van, lo primero que agarran es la mochila y se van de vuelta con las cargas. Es interesante esto, ¿no? Si el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Yo tengo que entrar en el descanso del Señor. Y muchos no entran en el descanso del Señor porque viven arraigados todavía en el pasado. No olvidan, no entierran, no perdonan. Siguen enroscados en ese, perdón la palabra, ¿no? Quizás no sea para un predicador, pero siguen ahí dando vueltas en el pasado. Amén. Y tenemos que liberarnos del pasado para poder recibir lo nuevo. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Y séptimo, ya para ir culminando, muy bien, ¿no, Rosana? Sí. Vale. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Aquel que crece espiritualmente es una persona que el día de mañana va a servir al Señor. Va a servir al Señor. Parte de la manifestación del crecimiento es la persona que sirve a Dios. No todos están dispuestos a servir a Dios. No todos están dispuestos a dejar sus cosas para servir a Dios. Un poco lo hablamos del día domingo. Hay muchos que no quieren entregar su Isaac. No hay muchos que no quieren entregar sus cargas, sus luchas, sus problemas, aquellas cosas que aman. No hay gente, muchas veces, decir, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Qué le dijo? No, espera que voy a hacer esto, lo otro y después vuelvo. ¿Lo viste? No se habló más del joven rico, desapareció de escena. Y muchos hacen así. Dicen amar a Jesús, lloran por Jesús, que quieren a Jesús, pero no están dispuestos a servirle, ¿no? Y una de las facetas del crecimiento es que promueve una actitud de servicio. El Señor Jesús nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 20, por favor. Verso 27 y 28.
gusta este pasaje. Verso 24. Una mamá habla con Jesús, le dice, ponémelo a la derecha y a la izquierda. Dice el verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó aparte y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes, esto yo le llamo la cultura de Jesús, esto es la cultura de Jesús. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Verso 26, yo me imagino a Jesús mirando a los discípulos y dice, mas no es así entre ustedes. No me sigan este ejemplo, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será servidor de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cultura, estos pasajes yo le llamo la cultura de Jesús. La cultura del mundo es totalmente lo opuesto a la cultura de Cristo. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos ayudar a los demás. Tenemos que corrernos del eje de creernos que somos tan importantes, ¿no? Nos damos cuenta que a veces nos sentimos mal cuando nos duele una pierna, pero vemos que al otro le falta la pierna. Nos quejamos contra Dios cuando vemos que, no tenemos agua. Y hay naciones que no tienen ni siquiera, chicos, niños que no tienen para tomar agua. ¿Sí o no? A veces ven cada documentales que toman del agua llena de barro. Y vos decís, ¿cómo un ser humano? La otra vez estaba viendo un caso donde el animal orinaba y tomaban de eso y se bañaban con esa agua porque no tenían agua para... Es fuerte y realmente es dramático. Pero cuando ves eso te das cuenta que Dios ha sido bueno con vos. Que la gracia de Dios ha estado sobre tu vida y la misericordia de Dios ha estado sobre ti. Por eso, tenemos que salir del centro de nuestro enfoque y mirar hacia nuestro costado. Tenemos que salir del centro que todo es para mí, me lo merezco, me corresponde. Prediqué 2 veces en la semana y ahora me merezco mirar televisión 4 horas. Y entonces corto mi comunicación con Dios y me enchufo a las 4 horas del televisor. No, tengo que salir yo de que todo es mío, todo es para mí, todo es por mí. Y tengo que comenzar a mirar a mi prójimo, que seguramente va a tener más necesidad, y servirlo, ¿no? A veces, ¿qué forma puedo servir? Y bueno, podés servir a una anciana, decirle, mirá, no vayas a la panadería, yo te voy a ir a comprar pan. Eso es servicio. No hace falta tan solo hacer servicio dentro de la iglesia. Está muy bueno hacer servicio dentro de la iglesia, pero también a la comunidad, ¿no? A aquel que estaba afuera. La otra vez entrábamos a casa y hay un señor muy mayor que fue hacia nosotros, iba delante de nosotros, yo iba con la pastora, y el hombre se cae, impedido, andaba con un trípode, pobrecito. Y nosotros íbamos caminando y cuando lo vimos que se cayó, dijimos, ¿qué hacemos? Y había 2 opciones. O hacer como religioso, o el otro. ¿Qué hicieron? Siguieron de largo, ¿sí o no? Estaba el hombre impedido, tirado en el suelo. Pero Dios nos movió misericordia y pudimos ayudarlo. Y pudimos levantarlo, ¿no? Era como un hombre grandote, ¿viste? Pero no podíamos levantarlo. Pero creo que hicimos un servicio a Dios. Y hoy cada vez que pasa con nosotros nos saluda con una sonrisa. Eso es parte de hacer un servicio, aunque sea pequeño, insignificante. Nadie se dio cuenta porque nadie salió, ¿viste? ¿Viste que cuando gritan que hay un robo sale toda la calle? No, nadie salió a la calle, nadie nos vio. Pero sé que nuestro Padre que está en los cielos nos vio y ese hombre
también lo vio. Y cada vez que nos cruzamos nos agradece. Amén. Tenemos que estar sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos. Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. No en lo exterior, sino en lo interior. Cuando tenemos misericordia. La misma misericordia que el Señor tuvo con nosotros. El mismo amor que Jesús tuvo con nosotros. La misma paciencia que Dios tuvo con nosotros. Amén. 7 puntos, entonces, que nos llevan a que podamos meditar en el crecimiento espiritual. Amén. Oramos. Querido Dios y Padre.